Bienvenida Ruth, ¿todo bien? Gracias. Sí, todo bien. Esperando ya que mejore el aire de La Paz. Yo creo que Estoy sufriendo. siéntate a esperar porque no sé si va a Sí. mejorar pronto. Ruth Llanos es representante de ASOFAM, una mujer de izquierda, comprometida, activista por los derechos humanos. Es un placer tenerla acá. El mismo placer que tener a Jerko Ilić, abogado, observador permanente de la política, polémico, amigo nuestro. Gracias por venir hasta acá, Jerko. Gracias, Claudia. Un gusto estar con Ruth también acá. Y es un gusto decirle hola, ¿qué tal a nuestro columnista Raimi Ferreira? ¿Cómo van las cosas en Santa Cruz? Ahí sí debe haber más problemas para respirar. Raimi Ferreira es abogado de formación, es académico, exministro de Estado y estamos esperando su primera columna. Raimi, ¿todo bien? Muy buenos días, un saludo cordial Claudia y a los panelistas. Bueno, aquí estamos peor que en La Paz en cuanto al humo. Han dejado de despegar y aterrizar los aviones porque prácticamente desde ayer ahora ha incrementado el humo en la ciudad. Lo creo y esta es una de las batallas que tenemos que dar todos, en el gobierno, en las calles, con amigos también fuera del país. Hay representaciones de otros países que también están poniendo su esfuerzo. Democracia en Vilo titula: en 42 años el país sufrió al menos 14 crisis políticas. Le invito a que visite esta nota, que la lea y que pueda repasar, retomar, recordar, recapitular lo que hemos vivido en democracia. ¿Cuál es el saldo? ¿Cuál es el saldo? ¿Con qué nos quedamos? ¿Cuáles han sido las grandes crisis desde el inicio de nuestra democracia en esta última historia? Ahora sí, Raimi, ¿cuál es el balance que haces de estos años? Si quieres, podemos mirarnos en el espejo latinoamericano o simplemente mirarnos a nosotros mismos para medir nuestra democracia con la perspectiva siempre de hacerla más perfecta, de hacerla más humana, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que como todos los ciclos políticos y económicos y sociales que hemos tenido en el país, tienen sus luces y sus sombras. Tuvimos un periodo del primer ciclo fundacional que le llamaba Arguedas a los caudillos bárbaros, el largo ciclo liberal del 80 al 36, lugar al 52, el ciclo nacionalista en su versión civil y militar, el ciclo neoliberal y el ciclo neoestatista, que le llamo yo. Y estos dos últimos ciclos están dentro de lo que se llama el periodo democrático, 42 o 41 años, como dice Ruth, ya es cuestión de evaluación. Y ese ciclo democrático hay dos periodos bien marcados, ¿no? El periodo de la democracia pactada y el periodo del Estado plurinacional, previo a los 3 años antes de que se asuma el carácter de Estado plurinacional. Son dos periodos muy diferentes, evidentemente. Uno, en una economía de mercado, una democracia restringida, diría yo, liberal, y una democracia popular, con características que algunos le llaman populistas, pero de alto contenido social. Pero transversalmente es una democracia con mucha imperfección. Hemos tenido, pese a que vivimos en democracia, 3 masacres terribles, en plena democracia. La del 2003, 70 muertos en el Alto y 500 heridos, salió el ejército a las calles. La masacre cometida por los paramilitares en el 2008 en Pando, ¿no? En Porvenir, que realmente es inédito, ¿no? Grupos armados civiles masacrando civiles. Y las masacres de Sencata y Sacaba, ¿no? Son 3 masacres en pleno periodo democrático. Eso quiere decir que las masacres no se acabaron con las dictaduras, ni con los periodos liberales, sino que siguieron incluso en plena democracia. Y hemos tenido amagos recién, el coronel o el general Zúñiga, que intentó romper el orden constitucional. Entonces es una democracia, creo yo, con sus luces y sombras. Mientras en el primer periodo fue una democracia en la que hubo la necesidad de pacto entre la fuerza dominante para aplicar un modelo, entre comillas, de desarrollo exógeno. En el segundo hay un proceso de desarrollo endógeno con el inédito sello de tener la mayoría sin necesidad de pacto. La democracia no pactada, una democracia en la que hubo un partido, y hay todavía, no sabemos qué va a pasar al año, pero había un partido dominante que fue el PAS.
con sus luces, con sus grandes aciertos, pero también con sus debilidades. Yo anoto, por ejemplo, en términos democráticos, el gran avance que han tenido en el escenario político los jóvenes. He estado leyendo una tesis de un doctorado que están haciendo, soy tutor de uno de ellos, y realmente impresionante la cantidad de diputados, senadores jóvenes, alcaldes jóvenes. Es decir, la gerontocracia, que era la característica del viejo sistema, ha ido cayendo. Evidentemente, a nivel de presidencia y vicepresidencia falta eso, pero a nivel de representaciones de cuerpo legislativo, la cantidad de participación de los jóvenes se ha incrementado exponencialmente. Otro avance notorio de la democracia es la participación de las mujeres. Si uno ve la foto de los diputados y senadores del 2006 hacia atrás, vamos a ver la escasa presencia femenina, ¿no? En el mejor de los casos llegaron a ser una cuarta parte, poquito más en uno de los periodos. Hoy en todos los consejos municipales, en todas las asambleas departamentales, en la asamblea legislativa es notoria la presencia de la mujer. Eso es muy importante. Y otro factor interesantísimo que he visto en esa tesis es la participación indígena. Uno ve los cuadros de senadores y diputados del 2000, 90, 98, es decir, los dirigentes indígenas no pasan, o representantes indígenas en las cámaras legislativas del 10-12%. Y ni qué decir del siglo pasado, del siglo XIX, es decir, era gente con anteojos, con bastón, con levita. No era una democracia, entre comillas, para blancos. Hoy hay una impresionante cantidad de participación, y no solo en la Asamblea Legislativa Nacional, sino en la departamental aquí en Santa Cruz. Primera vez que asambleístas ayoreos, guarayos están presentes en las asambleas. Eso me parece realmente importante. En materia económica, también es notorio el proceso de distribución o redistribución de los recursos. Eso en cuanto a los aspectos de avance democrático. ¿Qué veo como cuestiones críticas que el gobierno no ha podido, estos últimos años no ha podido superar? El caudillismo, lamentablemente, es una práctica tan profunda en nuestro país, de derecha y de izquierda, porque la derecha también es caudillista. Fíjense que todos se asocian en figura de nombres casi antes que de partido, con raras excepciones. El tema de la frágil institucionalidad, por ejemplo, el uso y abuso del Poder Judicial, que es una práctica que desde la fundación de la República hasta ahora la tenemos. En la democracia pactada se los cuoteaba directamente, 3 vocales eran para el ADN, 3 para el MIR, 3 para el MNR, en fin, era un cuoteo, y hoy con otros medios y con otra forma igual. Es vergonzoso ver que el Tribunal Constitucional emitió una declaración ambigua reconociendo como constitucional a Yanine Áñez, después, años después sea el mismo tribunal que saca otra declaración. Eso es realmente terrible, por lo que pasa ahora con el órgano judicial. En síntesis, creo que hemos avanzado en muchas cosas y hay una larga agenda pendiente de cosas que hay que hacer, pero que no hay que permitir retroceder. Hay gente que anhela volver a la República con todo lo que eso significa. Yo creo que no se trata de volver a la República, se trata de mejorar lo que se ha hecho y las cosas negativas que hay que no se han superado y en algunos casos se han acentuado en esta democracia plurinacional, le llamaríamos nosotros. No es poco, definitivamente, lo que acaba de dejar sobre nuestra mesa Raimi. Luces y sombras, y lo plantea así: en estos últimos años, dentro de la bolsa de lo bueno, hay que plantear participación de las mujeres, participación de los indígenas, participación de los jóvenes en estos espacios públicos, de distintas regiones, algo que tampoco estaba en el abanico de una primera parte de nuestra democracia, y entre las sombras, así interpreto, caudillismo, crisis institucional, violencia, muerte, violación de los derechos humanos. Es un abanico pesado el que nos pone Raimi. Yerko, ¿lo firmas? ¿Te gusta este retrato? Bueno, ¿Deseas otro? Es bastante amplio, hay que decirlo. Es difícil agarrar 42 años de un retorno a la democracia y un proceso y un modelo y tratar de encapsularlo en unas cuantas figuras, pero a ver, si ya Raimi nos ha dado una cobertura bastante larga, incluso con el tema de cómo podemos dividir los ciclos dentro de la democracia. ¿Te parece coherente? Me parece coherente que sí hay como 2, incluso hasta posiblemente 3 ciclos, pero por lo menos yo creo que con 2 ciclos, tanto políticos como económicos, los tenemos desde el 82 hasta ahora.
Pero hay algo que también me parece muy interesante de esta recopilación de hechos. Es una democracia en la cual, a pesar de que el Poder Judicial, que es el que básicamente es una de las patas que da medición, Estado de Derecho, o sea, medimos democracia, para que no se me confunda tanto, medimos democracia sobre por lo menos tres patas, ¿no? Que es el trípode democrático. Estado de Derecho, representación y participación. Remy lo ha dicho muy claro a raíz de esta tesis de este alumno que él tiene. Hay un alto grado de participación en el sistema democrático. Lo dice también el informe los informes del estado de la democracia. El último que acabo de ver antes de venir acá era el de Idea Internacional del 24. Excelente. Bolivia califica muy bien dentro de lo que es participación, representación. Estado de Derecho es donde fallamos un poco, mucho. Pero cuídense poco, mucho. A mí lo que me da a entender es un sistema a través del cual siempre hemos hecho responsables o hacer responder a las autoridades por las responsabilidades que hubieran tenido dentro de lo que es el ejercicio de sus mandatos políticos. A ver, el juicio a García Mesa, el juicio de la dictadura, ese proceso que dura posiblemente demasiado tiempo, pero que rescata lo que decía Ruth: memoria, justicia, y creo que todavía le falta el tema de reparación, pero es un elemento muy fuerte. Yo en eso sí voy a ser bastante nacionalista y chauvinista. No es, como lo dice la película 1985, la Argentina, en la que sale Darín y un grupo de gente, los primeros que le hacen juicio a los dictadores. Por supuesto que no, fuimos los bolivianos. Y eso vale la pena, porque además era un tiempo en el que se protegía todavía a esos generales y esos coroneles. Fíjate. Dos, se hizo juicio a Gonzalo Sáenz de Lozada y al equipo y al gabinete que lo acompañó, precisamente en ese quiebre que dejó heridas muy profundas en la bolivianidad. El enfrentamiento entre policías, militares, el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza para tratar de imponer algunas normas o posiblemente algunas reformas que tenían que ver con lo económico. Obviamente está el tema de lo de Evo Morales Saima y su participación en lo que pudo haber sido esta enorme falsificación de resultados del 2019, las consecuencias de su salida, el aprovechamiento de este vacío para tratar de entrar por la ventana a un puesto que requería consenso, y luego obviamente un gobierno desastroso. Pero además también hemos vivido en pandemia la primera vez, ¿no?, una situación de confinamiento tan largo, y que sin embargo no produjo situaciones de violencia o una escalada de violencia que se podría haber permitido en una situación de, lo vuelvo a decir, de confinamiento o incluso de restricción de nuestros derechos. Vale la pena ver a la democracia boliviana, como lo coloca Rodrigo Quiroz, me parece, el autor de la nota, de las 14... Mauricio Díaz. Mauricio, estoy pensando Yo también me persona, equivoqué. ¿no? Mauricio Díaz es mi colega. Mauricio Díaz nos dice 14 crisis, pero lo que podemos responder en 42 años es también 14 salidas dentro del marco de la democracia. Porque podrían haber dadose entre 14, posiblemente la mitad podrían haber tenido resultados de violencia o de ruptura de lo estatal muy fuerte. Bolivia tiene... Bueno, la violencia sí estuvo, las masacres sí se dieron y los sí, pero no en la proporción, reviven, ¿ah? no en la proporción en las que estas crisis podrían haber generado. Okay. Eso yo te diría. Ok. Ruth. Bueno, yo creo que Remy y Yerko han hecho un buen resumen. Es muy difícil, en pocos minutos, no hacer un resumen de una larga marcha que hemos tenido para tener la democracia que podemos gozar. El hecho de que estemos acá hablando es, por ejemplo, parte de lo que nos han legado los que pelearon por esa democracia. Imperfecta, limitada, pero sí importante en la medida en que podemos seguir debatiendo. Podemos seguir yendo a las urnas el próximo año, aunque para mi gusto estamos viviendo
un demasiado largo proceso preelectoral, porque en eso estamos. Entonces, yo creo que de Yerko rescato el tema del Estado de Derecho y rescato también el hecho de que los bolivianos, no sé si por timidez, si porque somos así, nunca reconocemos y ponemos en primer lugar lo que logramos. En esta democracia sí, se logró hacer un juicio a los últimos dictadores. Sí, se escapó García Meza, sí, se fue al Brasil, sí fueron 8 años durísimos. Yo estuve yendo a Sucre todo el tiempo para poder hacer ese juicio, que no fue de un solo abogado. Tengo que abrir el paréntesis para recordar a las amigas y amigos que Ruth ha perdido a su pareja en la masacre de la calle Harrington. Por lo tanto, es actora en primera línea. Claro, entonces ahí no soy simplemente la viuda que acompañó. Fuimos, juntamente con la viuda de Marcelo, con Cristina, las impulsoras. Había un comité impulsor de ese juicio que logró pelearse contra todo lo que significa este espacio judicial de Bolivia, que solamente te pone trabas y donde solamente te pone los abogados. Yo no tengo amigos abogados, creo que tengo muy pocos, que son los asesores de nuestra organización, que todo el tiempo utilizan la chicana, y se pudo vencer la chicana. Fue entonces en esta democracia que antes que en la Argentina se sancionó a los últimos dictadores. Es en esta democracia que hace 42 años atrás el doctor Siles creó la primera comisión de búsqueda de ciudadanos desaparecidos. Fue el primer acto que realizó el doctor Siles, por lo que nuestra organización siempre los reconoce, antes de la creación de la Comisión de la Verdad en la Argentina. Se frustró, obviamente, pero sí, en nuestra organización tenemos como legado toda esa investigación que se realizó. Voy con este tema al punto que creo que ha fallado, y no solamente en estos 42 años de democracia, es el tema de la memoria. Creo que vamos el próximo año, muchos actos que para mí no me gustan, porque para mí las fechas tienen que ser parte de un proceso de reconocimiento de lo que somos, de nuestros territorios, de nuestros espacios y de las organizaciones que hacen que esta democracia no sea lo que es. Entonces, en ese sentido, vamos a ir solamente a un acto donde, y ya lo están haciendo algunas organizaciones, se firmó, ¿no? Pero que donde muchas mujeres fueron, como nuestra heroína en Sucre, no llegó a firmar, no le dejaron firmar la firma de autonomía y de independencia del país. Bueno, y así sucesivamente hemos ido olvidando lo que somos, y esto pasó también estos 41 años, o 42 años, donde ese aparato judicial no ha hecho que se sancione, no ha hecho que los que cometieron los delitos de desaparición forzada, grave delito de lesa humanidad, los torturados, los asesinados, los ejecutados extrajudicialmente, nunca fueron castigados. Y ese es el tema de la gran deuda que tiene la democracia. Es decir, que la impunidad ha sido un tema permanente, apoyado por abogados y por una justicia que nunca ha funcionado. Bueno, Ruth pone en esta última línea la crisis judicial, ¿no? Que creo que tiene que estar también en nuestro álbum de retratos de la democracia boliviana, una profunda, creo que ya no es noticia para nadie, una profunda crisis judicial que es un elemento en el transcurrir de nuestra democracia porque abre las puertas a eso, a la impunidad, si es que no hace justicia. Reimi, Yerko, Ruth, ¿tenemos cultura democrática? ¿Somos una sociedad en toda esta diversidad y con este
camino pedregoso en la democracia, tenemos, más allá de lo que escribimos en nuestra historia, tenemos dentro nuestro, como individuos, como colectividades, un espíritu democrático que por supuesto va más allá de ir y poner una papeleta cada tantos años. ¿Hay un espíritu democrático para la mirada de Raimi? Bien, gracias. Bien, volviendo a la historia, ¿no? Uno de los maestros de la historiografía del siglo XX de la Escuela de París, la Escuela Histórica de París, Braudel, decía que hay la memoria larga, la memoria mediana y la memoria corta. Y entender los sucesos del presente, de la coyuntura, de los acontecimientos, debe llevarnos a la mirada larga. Y la mirada larga de lo que es nuestra conciencia, nuestras prácticas, nuestros imaginarios, hay que encontrarlos en la colonia. Una colonia, para empezar, racista, vertical, autoritaria, intolerante. Y Braudel dice, me parece con mucha sabiduría, que esa historia larga sale a relucir, porque está en nuestro subconsciente cultural, en la coyuntura y en los acontecimientos. Por eso es que aunque uno cambie las constituciones, si uno mira las constituciones del siglo XIX, incluida la de Melgarejo, si uno ve la constitución de Melgarejo es la más liberal del siglo XIX, y fíjense la práctica. El tema es que las sociedades no cambian por decreto. Hay que ver el nacimiento de la República, cómo nace la República, ¿no? Nace en realidad es una colonia disfrazada de república, y se mantuvo así hasta el 52. Entonces esa memoria larga, creo, de alguna forma sigue funcionando, ¿no? El colonialismo sigue funcionando. Y el colonialismo no es solo racismo, no solo es patriarcado, el colonialismo también es intolerancia. La mentalidad del español que vino acá, no se olvide que la nacionalidad española se fue en 800 años de pelea contra los árabes, tratando de cruzarlo de su territorio. La intolerancia y el fanatismo fueron inseminados culturalmente en nuestra memoria larga. Y en esa memoria larga tenemos que encontrar mucha de la respuesta a lo que sigue ocurriendo hasta ahora. Derecha, izquierda, militares, civiles, ¿no? La intolerancia, el maniqueísmo, la falta de consenso. Es terrible. Yo creo que una cosa es lo que se dice en el papel. Yo quiero manifestar que lo que decía Yerko me parece interesante. Evidentemente, el tema que tenemos aquí es el tema del Estado de Derecho, la brutalidad policial. Miren la brutalidad policial con la que se masacró al comando Paz Zamora, en la época de Paz Zamora, Néstor Paz Zamora. Hay un comando rendido, desarmado, lo fusilaron, así sin ningún problema. Y la misma brutalidad en el Hotel Las Américas, ¿no? Un gobierno de derecha como el de Jaime Paz, un gobierno de izquierda como el del MAS, no importa, la brutalidad policial es la misma. Se hace mucho énfasis en el tema de la justicia, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La misma parcialidad, la misma corrupción, es decir, no cambia, no importa si es la democracia pactada o la democracia no pactada, igual, la brutalidad policial sigue siendo la misma. Aquí se detiene para investigar, no se investiga para detener. Eso es brutal. Y eso que el Código de Procedimiento Penal, la Constitución, todo, eso les importa un comino, igual que a los jueces. Por un comentario o un simple rumor o sospecha, usted se va a la cárcel en detención preventiva, con privación de libertad. Esas tácticas brutales de la dictadura, del melgarejismo del siglo XIX, están presentes ahora. Estuvieron presentes con Jaime Paz, y con Víctor Paz, y con Banzer y con todo. Y está presente ahora. Y eso es lo que creo que es la agenda común que tenemos que compartir. Pero lo peor que podemos hacer, y yo lo veo con pena, es que se quiera hacer una agenda política de eso, queriendo echarle la culpa solo a este último periodo, los 15 o 20 años últimos, cuando eso fue igual o peor todavía en los primeros años de la democracia, y ni qué decir en el pasado. Yo creo que hay que trabajar ahí una conciencia nacional de cómo logramos exorcizar los demonios que tenemos de nuestra memoria larga que han estado recurrentes. Las sociedades no cambian por decreto, cambian por sus costumbres, por su diario, por los ejemplos de sus líderes. Y es por ahí donde tenemos que empezar. Qué envidia da México, por ejemplo. Qué envidia da México. Cuando usted señalaba en su introducción, ¿no?, la primera doctora de Harvard, la Ifigenia, la compañera Ifigenia, la primera mujer presidente, y extraordinario periodo de gestión de Manuel López Obrador. Y un país que está cambiando, un país con los mismos traumas que nosotros, pero debe empezar por una élite, ¿no? Una élite que tenga otra visión. Pero yo creo que, y eso coincido con Yerko, nuestro gran desafío es el Estado de Derecho. Uh-huh. Y nuestros demonios, ¿no? Nuestros demonios como sociedad, desde la colonia, que
son demonios que habitan la herencia española, y los mundos indígenas tampoco bajan de los cielos, ¿no? Tenemos estas herencias, ni qué decir de las dictaduras y estas prácticas autoritarias que resurgen en espacios de derecha y de izquierda también, ¿no, Yerko? Sí, a ver, me gusta mucho lo que menciona Remy de Brodel, memoria larga y memoria corta. Voy a hacer un pequeño ejercicio ayudándome por lo que decía Remy. La memoria larga, respondiendo a tu pregunta, ¿somos profundamente democráticos los bolivianos? Yo diría que sí. En la memoria larga tenemos dos grupos de participación que siempre han estado calcados en nuestra piel republicana y plurinacional. ¿A cuál me refiero? Partidos políticos y sindicatos. Partidos políticos tuvimos, creo que ya en el momento de el gobierno de Santa Cruz, el gobierno del mariscal Santa Cruz, había como una serie de partidos políticos, incluso tenían rencillas, incluso en ellos. Y obviamente hay que recordar el tema del surgimiento y la fuerza con la que estaban los sindicatos. Los sindicatos, ahí estoy tratando de recordar los más fuertes, el tema obviamente el de los mineros. Inicio de la vida republicana. Ferroviarios. Sí, no, casi, yo te diría, inmediatamente después de que empieza a calar hondo más o menos la idea del marxismo en el mundo, Bolivia empieza a producir o a reproducir el tema de los sindicatos. Incluso voy a ir un poquito más allá porque yo sé que tienes una fanaticada futbolera, pero las organizaciones de fútbol, las organizaciones deportivas, también era una forma en la cual el boliviano canalizaba, ¿no es cierto?, este su deseo de participar dentro de lo que era la vida y el espacio público. ¿Pero éramos participativos, organizados o democráticos? Éramos participativos, organizados y democráticos. Y en la memoria corta, porque yo podría decir que está el boom de las agrupaciones ciudadanas. Si tú te fijas ahorita más o menos el listado en el órgano electoral de organizaciones políticas, tú te vas a encontrar que con partidos políticos grandes a nivel nacional tienes casi una docena. Pero si tú te fijas las agrupaciones ciudadanas, tienes más de 140. Y eso te dice algo. Ahora, en este momento, solamente fíjate la cantidad de activistas ambientales, tanto jóvenes como también digámoslo así, hasta de la tercera edad, que están participando en esta idea de hay que hacer algo para detener este avance negativo del biocidio en el país. Ahí tienes por lo menos unas 70 organizaciones que están tratando de construir algo en común y también algo hacia el futuro. Entonces, si tú te fijas y piensas, ¿somos democráticos los bolivianos? Claro que sí, porque participamos. Y participamos con las reglas que hay. No es que nos inventamos reglas. Y creo que yendo más allá de la participación que puede ser en partidos o en sindicatos, creo que en Bolivia la participación de las comunidades de tierras altas y de tierras bajas es un tema desconocido. Es decir, yo creo que la democracia que se da en las asambleas, ahora cada vez más deterioradas, más debilitadas, pero fueron procesos que incluso estuvieron antes que los sindicatos. Y en tierras bajas, que es creo hay un desconocimiento de lo que, porque, bueno, son varios grupos, muchos de ellos eran nómadas, pero las comunidades que quedaron después de la terrible situación que vivieron en la colonia, quedaron también con procesos organizativos muy importantes, pero al no tener una salida, bueno, se volvieron sindicatos que posteriormente ya se volcaron a ser organizaciones, pero con una alta participación. Donde sí había un déficit en todo ese proceso organizativo, creo que es la participación de las mujeres, que sí se da posteriormente cuando ya se da la ley de participación popular y empieza ya el tema de plantearse la necesidad de la participación de la mujer. Donde yo veo un déficit en todo este proceso de participación es justamente en el hecho de que las mujeres nos quedamos atrás. Por eso lo de México también para mí es un momento muy importante, porque tú ves no solamente una presidenta mujer profesional con doctorado, pero cuando va
a esa ceremonia donde van estas mujeres ancianas con sus idiomas nativos para darle también, no la banda presidencial, pero creo la parte más importante de lo que es el conocimiento, de lo que es la memoria larga de las mujeres, a mí me pareció un momento tan importante que sí faltó en el proceso boliviano. Una participación más real de las mujeres y una participación que signifique el rescate de esa memoria larga que tenemos de participación y de organización. Yo tengo un condimento que no es fruto del optimismo precisamente, me da la sensación de que podemos ser muy intolerantes, podemos tener estructuras democráticas, podemos tener un camino que tiene un horizonte democrático, pero me parece que cuando cae la noche nos podemos comportar de manera muy intolerante. La primera imagen que se me viene a la mente es, por supuesto, el año 2019, cuando hemos defendido la democracia bloqueando, defendido la democracia insultando. No creo que vamos a cultivar en verdad un espíritu democrático si no rompemos, pero de verdad, con el racismo, con la discriminación, con el mirar al otro como no un igual. Si no logramos ver al otro o a la otra, al indígena, a la mujer, al joven, al anciano como un igual, no vamos a tener un espíritu democrático, y hemos mostrado también que podemos ser muy intolerantes. Nos quedan 10 minutos. Les propongo una última ronda con nombres y apellidos, que se ponga un poquito más difícil, porque sí, uno puede hablar de la sociedad, de las herencias, de las regiones, de los indígenas, de los jóvenes, de las organizaciones, de los partidos de fútbol. Le pondremos nombres de actores colectivos, individuales, que sí han aportado y que no han aportado a la democracia. ¿Comenzamos, Yerko? Está difícil. Bueno, aquí es que empiece yo. Bueno, a ver, sí. A ver, la voy a tardar en muchas cosas. A ver. Pero a ver, nombres que se me vienen a la cabeza de quienes han aportado fuertemente a la democracia. Luis Espinal, Domitila Chungara, don Hernán Siles Suazo. Para mí, Hernán Siles Suazo es uno de los más grandes héroes de la democracia, un hombre absolutamente desprendido, ¿no? Luchó por el retorno a la democracia, estuvo en el retorno a la democracia, y cuando la democracia empezó a tener una de esas crisis fuertes, porque precisamente se le acumulaba una serie de presiones, intolerancias, polarizaciones, él sabe encontrar la salida democrática que además le da un ciclo de estabilidad al país. Acercándonos un poquito más acá, Carlos Toranzo me parece que es una persona a la que debemos reconocer en el tema de lo que es la democracia. La Corte Nacional Electoral integrada con los primeros notables, donde estaba don Huáscar Cajías, donde estaba Lazarte, me estoy olvidando de algunos, pero fíjate, ya es un actor colectivo, institucional. Claro, es una forma institucional muy interesante. Lo voy a hacer más grande todavía. Dale. Porque sí está bien, hablemos de México, todas las cuestiones, pero yo te digo, soy bien chabuinista. Bolivia tuvo como en el mundo mundial el tercer parlamento más paritario. Y ese es un parlamento que a mí me parece muy interesante. Esto es con Evo Morales, ¿no? Con Evo Morales. No puedo olvidar tampoco a otra persona, Erika Brockman y el grupo de mujeres que peleó por el tema de las leyes de cuotas en ese momento para que las mujeres pudieran participar. Y mira que se convierte después eso en una especie de parlamento paritario. Hay que reconocer también que con Evo Morales, creo que fue su primer mandato, el primer gabinete paritario. Sí. Mira, dentro de eso también. O sea, ¿pondrías al primer Evo también ahí o no? A mí me gustó mucho los primeros meses de la presidencia de Evo Morales Aymer. Está también me gusta mucho la participación de los grupos que se sentían más marginados en lo que era enviar sus ideas de cómo debería ser reescrita la Constitución. En ese caso
Voy a rescatar una figura que se olvidó un poquito porque es amigo mío. Era amigo mío, él murió. Juan Carlos Pinto trabajaba en la REPAC, que tiene un nombre raro la REPAC, pero la REPAC recibía. Yo recuerdo que él me mostró, me emociona un poquito, pero él me mostró más o menos las cartas de los afro-bolivianos, de las comunidades afro-bolivianas, de cómo querían escribir, o cómo debería ser incluso el prólogo, el preámbulo de la Constitución. Malos, Sí. malos, O que no han aportado, digamos, a la democracia. Pudiendo ayudar, no sabes ayudar. que incluso estoy pensando en los que creo que eran más canallas, sí han aportado con su ejemplo en lo negativo, pero sí hubo. No tenemos así gente tan mala como para... Dejas tu lista en blanco. Voy a poner a uno que creo que tuvo una enorme capacidad de hacer las reformas del Estado necesarias, Gonzalo Sánchez de Lozada. Es como una especie que tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado malo es el que más nos ha costado a nosotros tratar de entender y el que más daño nos ha hecho. Es el Gonzalo Sánchez de Lozada desde el 2002 en adelante. A mí me parece que es como una contradicción absoluta con el Gonzalo Sánchez del 93. Y a ver, no se me ocurre más. Puede haber, en algún momento creo que los arqueros de la selección nacional siempre los tengo que colocar como los malos. Yo voy a defender a los actuales arqueros. Pero bueno, no me lleven al fútbol, que ahí sí que me emociono. Ruth, tu lista. Creo que no tengo lista. Los buenos, porque los malos y los feos. Yo creo que no daría nombres porque no quiero, ¿no? Y además ya Yerko dijo varios de los... ¿Estás de acuerdo con sí, esos nombres? estoy de acuerdo. Yo Gracias. creo que hay mujeres y hombres que dieron un aporte muy importante y dar una lista hace que tal vez me olvide de algunas de ellas. Por ejemplo, te digo, debo reconocer incluso a mi madre. Hablamos, te digo, de Domitila. Mi madre hizo en presencia la huelga de hambre, ¿no? Tiene 94 años y la sacaron, está en la foto que se hizo la asamblea, saliendo mi madre rodeada por los paramilitares. Entonces yo debo reconocer que ahí, por ejemplo, Para ti es número uno en tu lista. En mi lista, Por o está supuesto. también mi compañero, o sea, Ricardo y los 8 de la calle Harrington, que se quedaron en el país para luchar contra la dictadura de García Mesa. O sea, es que te interrumpo, pero Sí. los malos, los paramilitares. Sí, entonces yo Los sí. malos, los paramilitares. Entonces yo quiero, por ejemplo, yo traje una cosa Sí. para leerles, por ejemplo, que es larguísimo. Pero en los malos, por ejemplo, está todos los paramilitares y Lince y Tito Montaño, que estuvieron en la muerte del padre Luis Espinal. Solamente les voy a leer una cosa que es una confesión de un paramilitar que lo publicó en la revista dominical Facetas en marzo del 86, el periódico Los Tiempos. Y le dice, es el coronel Lince, que todavía vive en Santa Cruz, que todavía ha apoyado ahí a los grupos que hacen paros en Santa Cruz, y le dice: nada, Lucho, este cura tiene pacto con el diablo, ya se nos ha escurrido 3 veces. Por suerte parece que no sospecha nada. Sigue tranquilo su rutina. Estamos actuando con mucha inteligencia y calma para asegurar el éxito. Hechos y no palabras. Quiero que cante su última misa. Esta confesión de estos paramilitares para mí es la muestra más grave de la impunidad, porque nunca fueron sancionados y siguen, pese a sus 80 años, en las sombras, atentando contra la democracia. Gracias, Ruth. Reini, para terminar esta ronda y terminar el programa también. Sí, solo 30 segundos antes de dar mi lista, entre comillas. Lo que me preocupa con los males que pueda tener la democracia, aquellos que luchan, entre comillas, por la democracia, lamentablemente no son mejores. Yo viví aquí en 2019 y vi cómo se hacían listas de traidores, cómo se rompían los vidrios, se acosaba a la gente, se agredía al que no pensaba diferente y se declaraba traidor al que no estaba con él. Ese tipo de intolerancia es terrible. Volviendo a la lista, yo creo que en la lista
a los que le debemos mucho de la democracia es a Marcelo Quiroga Santa Cruz, a Genaro Flores, dirigente catarista fundamental para entender el nuevo movimiento campesino. Por supuesto, estoy de acuerdo con Luis Espinal, también con Domitila, con todas las mujeres mineras que estuvieron en la huelga. Hernán Siles Suazo definitivamente fue fundamental. Marcial Fabricano, aunque ha cambiado sus posiciones originales, pero ha sido clave en la visibilidad de los pueblos indígenas de Tierras Bajas, ¿no? Es un gran dirigente histórico. Me parece importante la presencia de la mujer Silvia Lazarte, la primera mujer presidente de la Asamblea Constituyente de Bolivia. Por supuesto, Lidia Eyler. Entre los, comillas, malos, impresentables, García Meza. Evidentemente, él y su cómplice, Arce Gómez. Me parece nefasto también, por ejemplo, Murillo, para la democracia ha sido terrible, ¿no? Los paramilitares. Esa es mi lista, así muy rápida, de lo que yo creo han contribuido y han agredido a la democracia. Muchas gracias, Jaime Ferreira, gracias, Jerko Illich y Ruth Llanos, por haber puesto sobre esta mesa una evaluación de la democracia, recuperar la democracia. Yo voy a hacer trampa y habiéndoles pedido una lista, voy a poner un actor colectivo, ese que se reúne cuando hay peligro para el país y se junta en la Plaza San Francisco o en las carreteras del Oriente o llegan desde el campo, el pueblo boliviano que siempre sale a defender la democracia y pierde vida, sufre violencia. Creo que ese es un actor colectivo al que le dedicamos este programa.